Buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este domingo 31 de diciembre, justo el fin de año en que celebramos la Sagrada Familia. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Delante de Dios vamos a reconocer nuestros errores, porque a veces en nuestra historia nos faltó la esperanza. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces en nuestra historia no reconocimos la necesidad de una familia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a recrear nuestro mundo con la Sagrada Familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo, concédenos benignamente que imitando sus virtudes domésticas y los lazos del amor que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura nos presenta cómo Dios hace grandes promesas a Abraham y él responde creyendo en el Señor. Del libro del Eclesiástico. El Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre queda limpio de pecado y acumula tesoros, el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite, ten paciencia con él y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. La carta a los Hebreos enfatiza la fe de Abraham
que obedeció al Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo, finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio nos presenta cómo María y José, obedeciendo la ley de su pueblo, presentan al niño en el templo. El niño Dios ha nacido en Belén. Aleluya, aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que le prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, hoy, 31 de diciembre, final del año, justamente se le da en este tiempo de Navidad esta valoración a la Sagrada Familia. ¿Por qué digo valoración? Porque claro, es el núcleo humano más básico y más simple. Uno puede estar en cualquier cultura, ¿cuál es el núcleo humano? El hombre, la mujer, el niño o los niños, ¿no? La Sagrada Familia revela eso, ¿no? La valoración. ¿Y por qué? Porque en especial sabemos, María estaba embarazada de Dios, sin embargo quiso Dios que tuviera un papá y una mamá. No es casualidad ni porque sí. Todos los niños y niñas necesitan de un papá y una mamá. Necesitan de la fortaleza. Y Dios a su Hijo, como con todas las adversidades que tuvieron que vivir, pero les hizo posible un papá y una mamá. Lo que toda persona debería de tener. Y digo debería porque desgraciadamente han pasado ya 2024 años de esa Navidad en que nació Jesús, en donde fue sumamente doloroso para José y María tener a su niño en Belén, tener que emigrar a Egipto porque mataban al niño, como que desde el nacimiento la persecución contra justamente el Dios con nosotros. Y en este caso, como Lucas pone todo lo que ellos, la familia José y María y el niño, muestran de cumplir la ley, de cumplir las cosas que su cultura, su religión les estaba dando, ¿no? Pero no solo eso, no solo demostrar que la familia de Nazaret cumplía con todo lo ritual, con todo lo, yo diría, cultural también, ¿no? Sino que además, aquí Lucas en el Evangelio, ¿qué es lo que marca? La presencia de Simeón y Ana, o sea, un hombre y una mujer de Dios que realmente esperaban al Mesías y que entre tantos niños que presentaban en el templo, Simeón sabe discernir desde Dios quién era el Mesías, quién era el Dios con nosotros. Tanto Simeón como Ana ven en una simple imagen de una familia y de un niño la presencia del Dios con nosotros.
Digo, en este lenguaje se marca, ¿no? Cómo Lucas hace una representación cotidiana que miles y miles de familias judías iban a hacer, presentar al niño, hacerle la circuncisión, o sea, el inicio en su pueblo de Israel, pero no solo. Entre todos descubren, como lo hicieron los pastores y como lo hicieron los Reyes Magos, descubren en la ternura de un niño la presencia de Dios con nosotros. Y en una familia simple y común, y lo que es más, Simeón también le dice, ese lenguaje, una espada te atravesará el corazón, o sea, un dolor muy grande. ¿Por qué? Porque iba a ser signo de contradicción ese niño, el Dios con nosotros, pero también signo del dolor que ella tendría que enfrentar finalmente al pie de la cruz, pero también anticipaba esa plenitud de Dios. ¿Qué nos dice el tema de la Sagrada Familia hoy, año 2024, para nosotros los cristianos, para otros lugares del mundo como chinos, musulmanes y demás? No, porque ellos no están celebrando el Año Nuevo. Nosotros los cristianos lo celebramos. Digo porque tenemos que tener una visión del mundo. No somos mayoría en el mundo los cristianos. Musulmanes, budistas, confucianistas, son miles de millones. Lo digo porque es así. Entonces tenemos que saber nuestra identidad. Nosotros contamos los años desde este acontecimiento. Y no solo, valoramos y dignificamos esta célula humana que es la Sagrada Familia. La familia es donde todo niña, niño debería crecer, debería estar acompañados, protegidos al nacer y al crecer. ¿Por qué digo debería? Porque más que nunca en este cambio epocal que estamos viviendo, sabemos que, como fue José y María, hay miles y miles de familias que tienen que emigrar, y aún con sus niños. Acá vemos caravanas y caravanas de migrantes, hombres con su mujer y su niño, llevándolo, cruzando los ríos, cruzando lugares durísimos. Lo mismo acá todo en Centroamérica como en el norte de África, Siria, Turquía, donde nació Jesús. Emigrando miles de personas por la guerra, por el hambre, por la violencia. Y lo que es más, también en las ciudades, teniendo que trabajar el hombre, la mujer, y que se lo tienen que dejar al cuidado de sus abuelos, porque no tienen ya tiempo para poder estar con ellos, o, como en nuestro caso en Centroamérica, muchas familias sin papá o sin mamá o sin los dos porque tuvieron que emigrar para que puedan sobrevivir. Esa es nuestra realidad, dolorosa realidad, que desgraciadamente el mundo, en vez de ayudar 2024 años después al núcleo familiar, al revés, evaluamos la realidad de cómo lo destruye, de cómo muchos niños acá en la realidad se tienen que criar con sus abuelos, porque su papá y su mamá o su papá se tuvieron que ir a Estados Unidos o se tuvieron que emigrar para poder vivir, y para que ellos puedan vivir. De verdad que es un momento muy difícil de la historia humana. ¿Por qué? Porque todo hombre y mujer necesitaría un niño necesita un papá y una mamá. Yo en ese sentido sí tendría que dar como testimonio que por lo menos en mi vida yo viví 17 años en la selva con distintas comunidades indígenas, las mayas, aquí, quechí, chiles, también en la selva amazónica, los quichuas, los achuar. También estuve algunas veces, sobre todo en el comienzo,
de mis 40 años de cura en ciudades. Pero ¿qué es lo que yo veo? Que cuanto más grandes las ciudades, más dañada se encuentra la familia. Y tengo que decir, hoy en día, las familias indígenas en la selva, los niños tienen más dignidad que en una ciudad o que en un pueblo. ¿Por qué? Porque todo el día, todos los días tienen a su papá y su mamá, que viven en la sencillez, en la pobreza, en sus ranchos, es cierto. Pero ningún niño en la selva le falta a su papá o su mamá. En cambio, en las ciudades, en los pueblos, su papá trabajando, su mamá trabajando, o emigrando, o su mamá sola porque se fue el hombre. O sea, esas realidades, desgraciadamente, las tenemos hoy, en donde nuestras sociedades, en vez de buscar esa unidad de papá, mamá y los niños, resulta que no, se ve quebrada, ¿no? Esa realidad. Yo digo, si hasta Dios quiso tener un papá y quiso que su hijo Jesús tuviera un papá y una mamá, pudiendo haber tenido solo a la mamá, con María ya estaba, pero no. Quería que su hijo tenga la dignidad que toda persona humana tiene que tener. Un papá y una mamá que lo acompañen en su crecimiento, en su madurez. Que le va marcando una historia, pero que también en la historia de Jesús sabemos, no solo María, sino José le marcó la historia a Jesús. ¿Quién le enseñó a rezar? ¿Quién le enseñó las cosas sagradas a Jesús? Fue José. Los papás, que eran los encargados de misionar y de ser los catequistas, vendría a ser de su hijo antiguamente, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Claro, el testimonio del papá y la mamá para su hijo son necesarios. Si no hay papá, o si hay mamá sola, o si no hay papá y hay mamá y hay abuelos, o hay familia sustituta, padrinos o algo así, bueno, Dios se encarga de que esa paternidad, esa maternidad lo hagan hasta los vecinos, ¿no? Pero yo digo, ¿cuánto tenemos que rezar por la unidad familiar? Unidad familiar que le dé dignidad a nuestro futuro, a nuestros niños. Y en el comienzo de la historia de nuestra vida, porque en realidad al fin del año miramos nuestra vida, cuánta necesidad de tener ese ejemplo de la Sagrada Familia, que realmente ilumine nuestras vidas familiares, ¿no? Le tenemos que pedir especialmente a Jesús, José y María, para que en este tiempo tan difícil para las familias, realmente puedan fortalecer esta dignidad de ser hijos e hijas de un papá y una mamá que nos cobije, de aquello que el mismo Dios organizó en el amor. Vamos a pedirle entonces especialmente a Jesús, José y María por todas nuestras familias, para que realmente sigamos esa dignidad que todos los niños necesitan. A cada oración vamos a responder: Señor, bendice a nuestras familias. Señor, bendice a nuestras familias. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y la Iglesia Universal, para que al relacionarse con el mundo transmita la imagen de una verdadera familia que sabe amar, perdonar y valorar a cada persona. Oremos. Señor, bendice a nuestras familias. Por los pueblos de la tierra, para que erradiquen las estructuras de la violencia y de la guerra, y consagren sus energías y riquezas en la edificación de una paz estable. Oremos. Señor, bendice a nuestras familias.
por los hogares que se encuentran divididos, para que la realidad de la Sagrada Familia los anime a reconciliarse y a su luz encuentren caminos, entendimiento y perdón. Oremos. Señor, bendice a nuestras familias. Por los integrantes de cada familia, para que actúen confiados en los designios de la providencia, como lo hace la familia de Nazaret, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley. Jesús y sus padres volvieron a Galilea. Oremos. Señor, bendice a nuestras familias. Señor, bendice a nuestras familias y haz que tengamos la dignidad de un papá y una mamá. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y te pedimos humildemente que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y de San José fortalezcan nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Por Cristo, Señor nuestro, quien en el misterio que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza, se hizo visible al asumir la nuestra, engendrado antes de todo el tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre y mujer caídos al reino de los cielos. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque él mismo aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. A que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esa confianza de ser hijos de Dios, recémosle diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas, nos saludamos deseándonos la paz. Que tengan la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
en la Sagrada Familia, con Jesús, José y María. Oremos. Padre misericordioso, haz que reanimados con estos sacramentos celestiales, imitemos constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que superados los dolores de esta vida, consigamos generar eternamente de su compañía en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, nos quedamos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios.